Ale, ahora sí, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Juan? Y buenas tardes Buenas para tardes. vos, para toda la audiencia. La semana pasada me prometiste que iba a tener la columna completa. Sí, es verdad, la semana pasada, tuvimos el anuncio en vivo del gobernador. Así es, así es. Así Pero bueno, que, trajimos en esta oportunidad, a propósito del oyente, ¿no es cierto?, un poquito de análisis sobre la pandemia y el discurso de odio que hay últimamente muy virulento en nuestro país y también en nuestra ciudad. La semana pasada mencionábamos que los datos sobre el COVID eran realmente preocupantes y proponíamos que para solucionar el problema debemos terminar con el negacionismo de varios sectores del poder que le impiden al gobierno nacional efectivamente desplegar medidas sanitarias que puedan contener un poco el virus. No solo desde el punto de vista epidemiológico, con un récord de ocupación de camas de terapia intensiva que no para, sino por la inoculación de odio que estaban sembrando en la comunidad. Lamentablemente lo que advertíamos se terminó de evidenciar el martes por la madrugada cuando detonaron un supuesto artefacto casero. Digo supuesto porque todavía lo tiene que determinar la justicia. En el Ateneo Néstor Kirchner, local partidario del Frente de Todos en la ciudad, que también antes de la pandemia reunía distintos debates, charlas en la región. sí. Gente de la región venía para nuestra ciudad. Sí, incluso han venido funcionarios nacionales, provinciales, actuales funcionarios nacionales, Me acuerdo de provinciales. Leandro Santoro. Leandro Santoro, yo recuerdo Carlos Bianco en 2018 cuando no tenía un nombre tan conocido como hoy, que es jefe de gabinete, o como lo fuera en la campaña, como jefe de campaña y dueño del Clio en el que se trasladaba Axel Kicillof. Sí, un local muy representativo para Bahía Blanca y los partidos de la región. En los panfletos que se encontraron alrededor del Ateneo, entre otras frases antidemocráticas que no vamos a reproducir, en una de ellas se podía leer que el gobierno había coartado la libertad de los ciudadanos. Entonces me pregunto yo, ¿a quién nos hace acordar este tipo de frases? Lo planteo, ¿no? Y se me viene a la cabeza Clarín, Bullrich, fueron a Formosa pidiendo, por ejemplo, que se termine la dictadura del gobernador Gildo Ilfrán, pidiendo por más libertad, y el número de muertos a las 2 semanas ascendió, y lo puedo verificar por una cuestión personal de que mi padre vive en la provincia. Ajá. Y efectivamente ocurrió eso. Era una provincia controlada con el virus. Que había tenido muy pocas muertes. Muy pocas. Pero no sé si llegaban a las 10. No sé si llegaban a las 10. No sé si llegaban a las 5 tampoco. Sí. Después de la visita de este medio de comunicación y de Patricia Bullrich, el número de muertos ascendió bruscamente. Otro ejemplo, por fuera de esta frase, por supuesto, pero que también apelan al odio, son los dichos de Elisa Carrió, replicados por La Nación, de que la vacuna Sputnik V era veneno. Y como consecuencia también mucha gente no se inscribió, estuvo infectada. Recuerdo el caso de, no sé si fuera una médica o una enfermera de Capital Federal que no se había inscrito y lamentablemente también terminó falleciendo. O sin ir más lejos, la semana pasada Viviana Canosa diciendo que prendería fuego la Casa Rosada. Bueno, ante las consecuencias que recién acabamos de mencionar, uno se pregunta, creo que gran parte también de la sociedad se pregunta, cómo puede reaccionar la comunidad, el personal sanitario y el gobierno nacional. Desde este humilde lugar, me parece que como comunicador uno siempre tiene que también proponer cosas, realizando, me parece, todo lo contrario al odio. Más trabajo, más organización, más solidaridad y mucho amor para superar esta etapa. Podemos poner un ejemplo. Justamente el martes pasado se cumplió 1 año del aislamiento comunitario en el barrio Villa Azul, ubicado en el municipio de Quilmes, dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese barrio, el 25 de mayo del 2020, atravesó un brote de COVID muy fuerte, pero muy fuerte. La implementación de políticas de cuidado de higiene en ese sector fue casi imposible, y recuerdo haberlo visto en televisión. Es un barrio muy marginado, no tenía ni siquiera conexión al gas natural en algunas viviendas, o agua potable incluso. Sí. Hoy ese problema ya se está solucionando. Ajá. Pero lo que se hizo en ese entonces entre el gobierno municipal de Quilmes, con la provincia de Buenos Aires, e incluso con el propio barrio, fue actuar con una estrategia hasta entonces novedosa como fue el aislamiento comunitario. ¿De qué se trató? Bueno, el Estado dispuso de los recursos, alimentos, materiales de higiene, de testeos y demás. Y los referentes barriales, en solidaridad con sus vecinos, se lo hicieron llegar. El éxito fue tan grande de este caso que en 2 meses los casos de COVID disminuyeron casi a 0. Casi a 0. Un caso ejemplo que incluso
he leído que salió en algunas revistas médicas muy prestigiosas del mundo. Mira, desconocía ese dato. Estos resultados evidencian que la presencia del Estado, la articulación con la comunidad, atentos a esto también, y la organización territorial puede tener resultados frente a una segunda ola. Entonces, pienso y se lo dejo también para que reflexionen los oyentes. Si podemos tomar esta estrategia y a eso sumarle la campaña de vacunación, replico los dichos de Nicolás Kreplak en alguna nota radial que escuché hace poco, puede ocurrir un quiebre positivo hacia el futuro. Esto con mucha prudencia, con mucho análisis, pero puede ocurrir un quiebre positivo. ¿En qué me baso? En un buen confinamiento, si se quiere llamar de alguna manera, intermitente, focalizado, y una buena campaña de vacunación. A saber, en los próximos meses llegarán más vacunas. Deberíamos sumar las dosis que provienen del Fondo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, la regularidad en los envíos de la Sputnik V, las dosis de AstraZeneca que elaboramos en conjunto a México, y el inminente acuerdo que anunció el jefe de gabinete Santiago Cafiero que firmamos con el laboratorio CanSino. Dicho sea de paso, para agregar un poco más de información al respecto de este caso, las dosis que proveerá el laboratorio chino se encuentran en fase 3, por lo que no se precisó todavía la cantidad de dosis ni cuándo arribarán al país, ¿sí? Pero se destaca que la fórmula cuenta con una única dosis, lo que permitirá acelerar el ritmo de las inoculaciones. Claro. Estas dosis son parecidas a las que produce Estados Unidos con Johnson & Johnson y creo que Moderna. En este momento me está fallando la memoria. A todo esto debemos agregarle la producción local de la Sputnik V en nuestro país y el sondeo que está realizando nuestra ministra de Salud, Carla Bisotti, junto a Cecilia Nicolini, con las vacunas Soberana 1 de Cuba, la CureVac de origen alemán, que también se están haciendo algunas pruebas en la provincia de Buenos Aires, y todas las negociaciones también con el país de Estados Unidos. Entonces, reafirmo lo que decía hace un ratito. Si a los cierres intermitentes y a la campaña de vacunación le sumamos también los noticiones que recibimos ayer por la tarde, se reafirma esta hipótesis de un quiebre positivo hacia el futuro. Ayer por la tarde, para algún distraído, porque también en los medios de comunicación no se difundió esta noticia, lo habré visto en muy pocos, el Centro Gamaleya, que produce la vacuna Sputnik V, confirmó que las personas vacunadas con las 2 dosis no propagan el virus en caso de contagiarse y tienen un riesgo 14 veces menor de sufrir el coronavirus de forma moderada o severa. Es decir, te evita que termines en terapia intensiva, para decirlo un poco más crudo. Esto, por supuesto, todavía se tiene que seguir analizando, pero hasta ahora lo que ha anunciado el Centro Gamaleya, por el momento, si uno analiza sus anuncios, nunca fallaron. Claro. Hasta el momento. La otra noticia es que entre los meses de junio y julio, nuestro país recibirá 6 millones de dosis de la vacuna Sinopharm. En esta columna, como siempre anticipamos con Juan, y por ahora la hemos pegado en casi todo, podríamos decirlo, mencionábamos que si bien China había decidido cerrar las exportaciones para vacunar a su propia población, las relaciones diplomáticas iban a destrabar la situación. Finalmente fue lo que sucedió. Por gestiones del propio presidente Alberto Fernández con su par chino Xi Jinping, finalmente nos enviarán esta cantidad de dosis. Y aparte está el anuncio de Morales la semana pasada, donde él también creo que era 1 millón de dosis de Sinopharm. Que estaba, para la provincia de Jujuy. Sí, que es donde se está trabajando todo el tema de litio con China. Ahí también hay un interés diplomático y geopolítico y económico de China en el marco de esto de lo que es la nueva ruta de la seda, donde Argentina tiene un lugar privilegiado. Sí, debemos analizar que en este sentido, tanto Rusia como China, también hay detrás una cuestión geopolítica. Uno no puede desentenderse de eso. De hecho, las vacunas rusas, que en algún momento llegaron a nuestro país, una parte de ese porcentaje se le derivó a Bolivia. Sí. Entonces, lo que hace en este sentido es Argentina abrir un poco las puertas a que vengan las vacunas de China y de Rusia y de esta manera articular con los países de la región que quizás le está faltando. Podemos mencionar Bolivia, Perú, Ecuador y tantos otros países más que están atravesando una situación compleja. Sin ir más lejos, también en Brasil, que en este momento
está atravesando una situación de la pandemia muy difícil. Hasta ahora cuentan con una sola vacuna, entiendo que es la de Pfizer. Bueno, también están negociando para producir también en San Pablo, en Brasil, la vacuna rusa Sputnik V. Entonces digo, si estas estrategias funcionaron, no lo digo yo, no lo proponemos de esta humilde columna, sino porque hay evidencias en el mundo. El caso más ejemplar ocurre en el Reino Unido. A ver, ¿saben cómo salieron del infierno? Bueno, aplicando una sola dosis al 60% de su población y generando restricciones intermitentes. Una estrategia muy parecida a la que aplica el gobierno nacional. La semana pasada nos preguntábamos por qué si el gobierno nacional aplica la misma estrategia que en otros países que está funcionando, aquí no ocurre lo mismo. Por estos grupos de poder justamente que operan permanentemente para que no suceda. Una parte de la oposición con un odio tremendo que genera tierra fértil para que, por ejemplo, haya 2 o 3 loquitos que exploten un ateneo o no, una unidad básica donde se reúnen militantes, jóvenes que creen en la política, en una ideología. Genera tierra fértil para que algunos medios de comunicación dicen que van a prender fuego a la Casa Rosada. Se genera un clima social y a uno a veces le cuesta no asociar una cosa con la otra. Traigo a colación una de las frases más importantes del primer ministro de Salud de la Argentina, Ramón Carrillo: no hay política sanitaria si no hay política social. De alguna manera una cosa sí está ligada a la otra, no se puede desentender, sobre todo en un contexto de pandemia que atraviesa a la sociedad en su conjunto. Volviendo un poquito al tema, la semana pasada justamente la revista médica The Lancet sacó un artículo muy pero muy interesante en donde detalla que, y escuchemos esto, extender el intervalo entre dosis era claramente la elección correcta, pero el cierre del país merece parte del crédito por ese éxito. Es decir, vacunación y restricciones. Esto lo dice la revista médica The Lancet, ¿sí? Reiteramos, porque parece ser que hay algunos que le creen más a esta revista que a la propia ANMAT, sí, o a los científicos nuestros. Y sigue este artículo. Lo que ha funcionado en el Reino Unido, detallan, es mantener las restricciones al mismo tiempo que la vacunación. Lo mismo que acá. Hasta hace 2 meses, para ser más claro, el Reino Unido estaba explotado de casos. Sí. Me parece a mí que el presidente Boris Johnson cambió un poco su estrategia, pasó de ser ese modelo que copiaba a Trump y a Bolsonaro a ser un presidente más moderado, con una visión más estratégica. Convengamos que él estuvo conectado a un respirador. Quizás eso le haya... Y yo creía que sí. Lo haya interpelado, bueno, evidentemente parece ser que sí. Bueno, y el cierre del artículo, como recién mencionábamos, es increíble porque efectivamente reafirma que las medidas adoptadas por el gobierno nacional son correctas. Hay que salir un poco del negacionismo. Te puede gustar o no el gobierno, podés estar de acuerdo o no, pero es una cuestión de solidaridad, de escuchar. ¿Sí? Hay que apelar a eso. Hay que apelar un poquito a la esperanza en cuanto a que es posible salir de esta situación. Ya tenemos algunos ejemplos en el mundo. Podemos mencionar a Israel, al país recién que mencionábamos también, al Reino Unido. Y reitero, estés o no de acuerdo con el gobierno, lo único que se necesita es apelar a la solidaridad, respetando las medidas de aislamiento e inscribiéndose para vacunarse, no solamente por uno, sino para no contagiar al resto. Esto es un poquito del análisis que traía este viernes, para traer un poquito de reflexión, de moderación. Recién mencionábamos fuera del aire, Juani, que nos cuesta creer lo que ocurrió en el Ateneo Néstor Kirchner. Tuvo un impacto nacional. Sin ir más lejos, ayer mismo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a la cúpula del Frente de Todos de Bahía Blanca. O sea, dimensionemos lo que sucedió. Sí, yo creo que el medios no tuvo toda la repercusión que tendría que haber tenido que tener. De hecho, ayer pasamos un audio del Turco Asís, que es una persona que por ahí uno no está de acuerdo en su ideología, en sus posicionamientos, pero que hace análisis interesantes y decía, no puede ser que esto pase así como así. Sobre todo, uno tiene memoria y yo no recuerdo algo tan grave, menos en esta ciudad.
por ahí se me viene algún recuerdo fugaz mientras te estoy contando de un tiroteo en el espacio, en una unidad básica de Nuevo Encuentro, en el año 2016, 2017. Sí. En 2016 balearon una unidad básica de Nuevo Encuentro cuando estaban haciendo una actividad. Sí. Desde un edificio, si no recuerdo mal. No recuerdo el detalle, pero sí, eso fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue una unidad básica, acá estoy encontrando la información, que estaba en Ramos Mejía. Sí. Y no, por lo que entiendo es de la Cámpora esta, porque estoy viéndolo en la página de la Cámpora. Pero sí, también yo recuerdo el que vos decís de Nuevo Encuentro. No, creo que no fue el único, claro. Sí, atacan a tiros a locales de Nuevo Encuentro y la Cámpora, encuentro acá. Fue el Mar del Plata de la Cámpora, Nuevo Encuentro en Villa Crespo, y en Mar del Plata una unidad básica de la Cámpora recibió 5 escopetazos. A medida que pasa el tiempo, los casos toman más gravedad, toman una dimensión insospechada. Analizábamos también con algunos allegados, colegas, periodistas, que no es casualidad. A ver, si bien el panfleto habla de periodistas mercenarios o pagos, habla de sindicalistas chorros, políticos y esto y que lo otro, el ataque no fue en un lugar casual, no fue en un estudio de televisión, no fue en un sindicato, fue en la Cámpora. Organización política sumamente estigmatizada en los últimos años, sumamente estigmatizada. Organización política que tampoco uno piensa que dé lugar a que los medios operen, digamos. La Cámpora ha sido el blanco estratégico predilecto de estas construcciones de odio sobre la juventud y sobre la política. Hubo algunos episodios de la Cámpora en algunos puntos del país que uno podría decir, bueno, metieron la pata, dan pie a que le hagan una operación, a que se haga una nota de tinte escandaloso. Yo no recuerdo un solo caso acá en Bahía Blanca donde haya pasado algo y que los militantes de la Cámpora Bahía Blanca hayan estado en el centro de la atención. Y por otro lado, los dirigentes de la Cámpora Bahía Blanca tienen discursos bastante moderados. Yo no he escuchado algún tipo de discurso ultra acá, podríamos decir, por parte de la senadora Yelén Durán, por parte del diputado Gabriel Godoy, por parte de Maite Alvado, que fue candidata a concejal. No, al contrario, son más bien moderados, digamos, e incluso uno ve sectores que podríamos decir ultra kirchneristas que le piden, no, más confrontación, y no, están abiertos al diálogo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla a Yelena ayer y dijo que no, que tenían buen diálogo con el oficialismo, de hecho. Incluso he escuchado la nota que le hiciste a Yelén y decía, bueno, bajemos un cambio, esperemos a ver qué dictamina la justicia, ¿sí? Ya para cerrar un poquito este tema, te quería anticipar, Juan, y para también todos los oyentes que nos estén escuchando, la semana que viene vamos a profundizar un poquito más sobre los datos duros de la cantidad de vacunas que están llegando al país, para algún desconfiado que piensa que no llegan, y vamos a profundizar, además, sobre la llegada del tren sanitario a la ciudad. Bien. ¿Qué función cumplirá? ¿Por dónde pasará? Porque no va a ser solamente Bahía Blanca, sino algunos partidos de la región. ¿Y cómo será la organización? Bien. ¿Sí? Bueno, lo vemos el viernes que viene.